Buen día, mi nombre es Jorge Rocha, médico residente de primer año de traumatología y ortopedia. El día de hoy estaremos revisando el tema de anatomía quirúrgica de muñeca y radio. Los temas que revisaremos durante esta presentación serán la anatomía quirúrgica en el abordaje dorsal de la muñeca, así como la anatomía quirúrgica en el abordaje volar de la muñeca, tomando en cuenta las generalidades, los puntos de referencia y la disección superficial y profunda respectivamente. Antes de iniciar con la anatomía quirúrgica, primero revisaremos la anatomía en general de esta región del cuerpo, comenzando con las estructuras óseas que se van a encontrar en la articulación de la muñeca. Aquí podremos encontrar que proximalmente tenemos al radio y al cúbito. Estos dos huesos se van a articular con los huesos del carpo, los cuales se van a encontrar dispuestos en dos hileras de cuatro huesos. Los que se van a encontrar articulándose con el radio y con el cúbito van a ser cuatro huesos proximales que de disposición radial a cubital se encuentra el escafoides, el semilunar, el piriforme y el pisiforme. Teniendo en cuenta las particularidades de estos cuatro, tenemos que el escafoides se articula con el radio y tiene una prominencia o un tubérculo que se encuentra en la cara palmar o volar. Este tubérculo sirve como inserción para el retináculo flexor, del cual hablaremos más adelante. También sirve de inserción para el ligamento cubital anterior del carpo y para el músculo abductor corto del pulgar. También tiene la particularidad que el hueso escafoides es el que más se fractura dentro de los huesos del carpo. Esto por el mecanismo de lesión que se produce al caer con las manos en extensión. Ahora, un padecimiento común que ocurre en el hueso escafoides es que puede ocurrir algo que se conoce como necrosis avascular. Esto es cuando la porción proximal del escafoides sufre necrosis debido a que la fractura ocurre en el cuello del escafoides. Esto pasa porque en el 10% de las personas el único aporte vascular que tiene este hueso se encuentra en la porción distal, provocando que si en el cuello tenemos una fractura, la porción proximal se va a encontrar, bueno, va a sufrir necrosis. Pasando al siguiente hueso tenemos el semilunar, el cual simplemente tiene articulación con el hueso radial y también con el disco articular radiocubital, que el disco articular radiocubital es un disco fibroso que se encuentra en la porción distal del cúbito, el cual surge de una inserción que ocurre entre el esteroides cubital y el radio. Lateralmente tenemos al músculo piramidal, que particularmente este hueso tiene una carilla articular, el cual se podría decir que está libre, porque la función de esa carilla articular es articular con el pisiforme. Sin embargo, el pisiforme es un hueso sesamoideo. Este hueso se encuentra dentro del tendón flexor cubital del carpo. Ese tendón, posterior a insertarse al músculo pisiforme, se va a dividir en dos porciones. Una que se va a articular con con el gancho del ganchoso, que es otro hueso que se encuentra distal al piriforme, y la otra porción del tendón se va a insertar directamente en el quinto metacarpiano. Ahora procedemos con la segunda hilera de los huesos del carpo. Aquí tenemos que de manera radial se encuentra el trapecio. El trapecio se va a articular con el primer y el segundo metacarpiano. Este hueso presenta un surco en su cara palmar, el cual va a funcionar como un punto de inserción, así como una zona donde pueden atravesar estructuras ligamentosas, las cuales se van a mencionar más adelante. Cubitalmente tenemos al hueso trapezoide, el cual se articula con el segundo metacarpiano. Después tenemos al hueso grande, que también se conoce como hueso capitado, el cual articula con el tercer metacarpiano. Y de manera más cubital tenemos al ganchoso, que este hueso presenta una prominencia en la cara anterior y articula con el cuarto y quinto metacarpiano. Justamente, el gancho del ganchoso participa en la formación del túnel del carpo y del túnel de Guyon, estructuras que se van a retomar más adelante. Hablando brevemente de las articulaciones o carillas articulares que se van a encontrar en la muñeca,
Encontramos que la mayoría se van a encontrar en el radio, ya que presenta una carilla articular para el hueso escafoides en su porción radial y una carilla articular para el hueso semilunar en su porción cubital. Asimismo, este hueso presenta una escotadura para su articulación con el hueso cubital. Ahora bien, cabe resaltar que el hueso cubital no va a presentar una articulación como tal con los huesos del carpo, sino que este va a presentar un disco articular que también se conoce como fibrocartílago triangular. Este se inserta en el complejo ligamentoso que se encuentra en el ligamento cúbito-carpiano, entre el cúbito y los músculos que se van a encontrar en el carpo, principalmente por los ligamentos cúbito-piramidal y cúbito semilunar. La principal función que va a tener este disco articular o fibrocartílago triangular es la de estabilizar la articulación radiocubital inferior. Esto lo logra al limitar la desviación cubital, evitando el choque entre el hueso piramidal y la cabeza del cúbito. Ahora bien, las estructuras que le van a estar dando estabilidad a la articulación, tanto radiocarpiana como cúbito-carpiana, van a ser los ligamentos, especialmente el ligamento radiocarpiano y el cúbito-carpiano. Estos dos tienen dos porciones. El radiocarpiano se va a dividir en su porción radioescafolunar, que obviamente es la inserción entre el radio y el escafoides, con una porción que va al semilunar, y también el radio capitada, que es la porción del ligamento que va directamente del radio hacia el hueso grande o el hueso capitado. Después tenemos que en el ligamento cúbito carpiano también tenemos dos porciones, el cúbito semilunar y el cúbito piramidal, recordando que esas dos porciones son justamente de donde sale la base para el disco articular o el fibrocartílago triangular. Ahora bien, superior a estas dos porciones del ligamento cúbito-carpiano, encontramos el tendón del músculo flexor cubital del carpo, el cual se va a llegar a insertar al hueso pisiforme, recordando que de aquí se van a formar dos ligamentos, el cual uno va directamente al gancho del ganchoso, que es el ligamento pisiganchoso, justamente, y también el ligamento pisimetacarpiano, que va del pisiforme al quinto metacarpiano. En la cara dorsal, los ligamentos que van a estar dando estabilidad a la articulación de la muñeca va a ser principalmente el ligamento radiocarpiano dorsal, el cual se va a encontrar de el radio hacia diversos huesos del carpo. Sin embargo, los principales a los cuales se va a estar insertando va a ser al hueso piramidal y al hueso ganchoso. Este ligamento se va a encontrar inmediatamente profundo a el tejido de la cápsula articular que se va a encontrar protegiendo a la articulación de la muñeca. Iniciando ya con la anatomía quirúrgica, comenzamos con el abordaje dorsal, el cual en esta región se va a caracterizar porque atraviesan 12 tendones que se van a estar agrupando en 6 compartimentos o correderas. Esto debido a la presencia de un retináculo extensor, que es una vaina de fibrocartílago, el cual va a tener proyecciones profundas hacia el hueso. Estas proyecciones van a estar generando que los tendones se agrupen en estos compartimentos ya mencionados. Ahora bien, estas correderas se van a encontrar numeradas en dirección radial a cubital, encontrando que la primera corredera va a tener el tendón abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. En la corredera número 2 tenemos a los extensores radiales del carpo, largo y corto. También en la corredera número 3 vamos a encontrar el extensor largo del pulgar. En la corredera 4 se va a encontrar el extensor común de los dedos y el extensor del índice. En la corredera 5 solamente se va a encontrar el extensor del meñique y en la corredera 6 se va a encontrar el extensor cubital del carpo. Continuando con los puntos de referencia que se van a encontrar en la región dorsal de la muñeca, tenemos en primer lugar a la apófisis del estiloides radial, la cual va a servir de inserción para el músculo braquirradial y también se articula con el escafoides. Otro de los puntos importantes que se pueden localizar mediante la palpación
es el tubérculo de Lister, el cual es una prominencia en la cara dorsal del radio. Sirve como un punto en el cual el tendón del músculo extensor largo del pulgar cambia de dirección, quedando a 45 grados. Ahora bien, este tubérculo de Lister se va a encontrar entre las correderas 2 y 3. Entonces podemos inferir que del lado radial vamos a tener a los tendones del extensor radial del carpo largo y corto, y del lado cubital de este tubérculo se va a encontrar el extensor largo del pulgar. Otro de los puntos importantes que también se pueden llegar a palpar en la zona dorsal es el esteroides cubital. Sin embargo, este punto solamente se va a encontrar como referencia para poder saber dónde se encuentra la base del fibrocartílago triangular, el cual se va a encontrar articulado con el radio, y también como el punto de origen del ligamento colateral del cúbito, el cual es una de las principales estructuras que va a estar dando soporte a la cara cubital de la muñeca. En la disección quirúrgica superficial y profunda en la cara dorsal de la muñeca, tenemos que los pasos son muy parecidos. En primer lugar, tenemos que exponer el retináculo extensor. Recordemos que es una banda fibrosa estrecha de 2 centímetros. Esta se va a disponer de manera oblicua a través de la cara dorsal, y a su vez se va a estar insertando en el borde anterolateral del radio y en los huesos pisiforme y piramidal en el lado cubital. Ahora, una vez que hayamos disecado por planos hasta poder visualizar el retináculo extensor, vamos a identificar la corredera por la cual vamos a ingresar. Usualmente ingresamos a través de la corredera número 4, la cual va a contener el extensor común de los dedos y el extensor del índice. Ahora bien, una vez que estemos visualizando esos tendones, los vamos a separar para poder seccionar la cápsula articular que se encuentra profunda a la porción más profunda del retináculo extensor, para poder empezar a visualizar el hueso. De esa manera podemos visualizar algo como lo siguiente. En este abordaje se realizó una incisión a través de la corredera número 4, separando en primer lugar el tejido subcutáneo. Después se hizo una incisión en el retináculo extensor, exponiendo la corredera número 4, se separaron los tendones y posteriormente se hizo una incisión en la porción profunda del retináculo extensor y en la cápsula articular, pudiendo visualizar ya en este punto los huesos que se van a encontrar en la articulación de la muñeca. Entrando en el tema de anatomía quirúrgica en el abordaje volar o palmar, hay que recalcar que aquí se va a encontrar el túnel del carpo, el cual es un canal osteofibroso que su base se encuentra conformada por el arco de los huesos del carpo, y el techo va a estar conformado por el retináculo flexor. El retináculo flexor, al igual que el extensor, es un ligamento de fibrocartílago, el cual se va a encontrar dispuesto de manera transversal. Por esto mismo, también se conoce como ligamento transverso de la muñeca. Las estructuras que se van a encontrar atravesando el canal del túnel del carpo son los 4 tendones del flexor profundo de los dedos, los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, el tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Ahora, hablando de otras estructuras que se van a encontrar superior al ligamento transverso o retináculo flexor, van a ser las estructuras que se encuentran dentro del canal de Guyon, el cual es el nervio cubital y la arteria cubital. El canal de Guyon se encuentra conformado por el ligamento transverso, siendo el suelo, y el ligamento volar del carpo, el techo de este canal. De manera lateral, encontramos que se encuentra insertado de igual manera en el hueso pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso. Como puntos de referencia en la cara volar o palmar, se van a estar tomando los puntos de inserción del retináculo flexor, los cuales son 4, y los 4 pueden ser palpables. Entre ellos están el pisiforme, el gancho del hueso ganchoso, la cresta del hueso trapecio y el tubérculo o la protuberancia del escafoides. Ahora, para una adecuada disección quirúrgica superficial en la cara volar o palmar de la región de la muñeca, hay que tomar en cuenta cuáles son las estructuras que se van a encontrar superior al retináculo flexor,
las cuales solo tenemos tres. En primer lugar, tenemos al tendón del músculo palmar largo. Este es un músculo vestigial. Solo se va a encontrar en el 90% de las personas, ya que en el 10% está ausente. Suele usarse como un injerto y también se ocupa como referencia para la infiltración del túnel carpiano. Para poder visualizar este músculo hay que generar una flexión de la muñeca forzada juntando la punta de los dedos. De esta manera, en la muñeca se va a resaltar el tendón de este músculo. La siguiente estructura es la rama cutánea del palmar del nervio mediano. Este nervio o esta rama del nervio tiene cuatro variantes importantes. La más común es que se encuentre 5 centímetros por encima de la muñeca a lo largo del tendón del flexor radial del carpo. Otras variantes son que se origine en el nervio mediano y discurra a través de dos ramas. La tercera forma es que se genere dentro del túnel del carpo y atraviese el retináculo hasta una capa superficial. Y también, como última variante, se puede encontrar ausente esta rama y tendrá que ser cubierta ya sea por alguna rama del nervio mediano, cubital o radial. Por último, la estructura que se encuentra superficial al túnel del carpo es el nervio cubital. Recordemos que este nervio se va a encontrar en el canal de Guyon, que transcurre junto con el músculo flexor cubital del carpo y emerge proximal a la muñeca para transcurrir superior al retináculo. Ya por último, vamos a hablar acerca de la disección quirúrgica profunda en la cara volar o palmar de la muñeca. Es importante recalcar que ahorita estamos haciendo referencia a todas las estructuras que se encuentran profundo al retináculo flexor, los cuales van a ser específicamente el nervio mediano, el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y también el flexor radial del carpo. Hablando específicamente de cada uno, el nervio mediano atraviesa la cara volar del antebrazo por debajo del músculo flexor superficial de los dedos. Todo esto previo a llegar a la muñeca. Se encuentra entre los tendones del músculo palmar largo y el flexor radial del carpo. Y aquí es en donde se vuelve más superficial y entra a la muñeca a través del túnel del carpo. Este nervio presenta 8 variaciones y es importante tomar en cuenta cada una de ellas para un abordaje sin que haya riesgos extra. Dentro del túnel, el nervio mediano se va a encontrar entre los tendones del músculo flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar. Este nervio se va a dividir en dos ramas. Número 1, la rama medial, que es la que va a enviar ramas cutáneas a las caras adyacentes de los dedos anular y medio, así como también a las caras adyacentes del dedo medio índice. Y en número 2, la rama lateral, que envía ramas cutáneas a la cara radial del dedo índice y a los dos lados del pulgar. De esta segunda rama suele emerger el nervio motor o nervio recurrente. Este es una referencia quirúrgica clave, es el mayor peligro durante la descompresión del túnel del carpo. Por eso mismo, hay que tener en cuenta las 8 variaciones que puede llegar a tener este nervio. Ahora bien, pasando al siguiente componente que se encuentra dentro del túnel del carpo, tenemos al flexor superficial de los dedos. Estos 4 tendones se van a encontrar dispuestos con 2 superficiales y 2 profundos. El dedo medio y anular se sitúan superficiales a los tendones de los dedos índice y meñique. Hay que tomar en cuenta esta disposición al momento en el que sea necesario generar una reconstrucción de los tendones, para de esa manera generar una adecuada unión de los tendones. De manera profunda a esos tendones tenemos el flexor profundo de los dedos. Estos tendones se van a encontrar el lado índice de manera independiente. Los otros 3 tendones todavía pueden estar parcialmente unidos entre sí. Y por último, dentro de las estructuras que se van a encontrar totalmente dentro del canal del carpo, tenemos el flexor largo del pulgar. Esta estructura, este tendón, se va a encontrar en la porción más radial del túnel y es importante mencionar que se encuentra por debajo del tendón del flexor radial del carpo. Ahora bien, anteriormente el flexor radial del carpo
no era una estructura que hayamos mencionado se encontrara dentro del túnel carpiano. Sin embargo, esta estructura va a perforar el retináculo flexor a través del surco del trapecio antes de insertarse en la base del segundo y tercer metacarpiano. ¿Sí? No quiere decir que atraviese en su totalidad al retináculo flexor, simplemente pasa a través del surco del hueso trapecio y a través de una parte de ese surco va a estar atravesando el retináculo flexor. Y así bien, damos por terminado el tema de anatomía quirúrgica en la región de la muñeca y radio.